Antes de la llegada del Papa Francisco al Paraguay, el Defensores del Chaco será sede del partido amistoso por la paz entre los clásicos rivales de Paraguay y Argentina, como Cerro Olimpia y River Boca. Lo confirmó el arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela. Nuestro compañero Sergio Valdés nos cuenta los detalles. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, muchas gracias. Y como sabemos, el Papa Francisco es bastante fanático del fútbol y en especial del Club San Lorenzo de Almagro de Argentina. Es por eso que se están haciendo las gestiones y esto que era una versión ya está confirmado, que es el partido amistoso que se va a realizar entre los clásicos rivales tanto de Paraguay y Argentina en una mezcla que va a haber entre los jugadores actuales. Esto por la venida de Francisco. El partido se tiene calculado sería una semana antes porque aún no hay confirmación, entre el sábado y el domingo en la previa, el 10 de julio, en el Defensores del Chaco. Este partido realmente es llamativo porque es prácticamente insólito, donde se van a mezclar jugadores argentinos y paraguayos y precisamente estrellas de ambos, de los cuatro clubes. El monseñor Edmundo Valenzuela, arzobispo de Asunción, dio esta confirmación y también habló un poco de lo que el Papa Francisco maneja de fútbol. Como sabemos, tiene un historial en Argentina por el Club San Lorenzo. Queremos que sea un hermoso homenaje porque al Papa le gusta mucho el fútbol. Él es de Club San Lorenzo, todos ya sabemos, y él desde niño, en el oratorio salesiano, desde niño aprendió a ser futbolista y aprendió también a acompañar a los futbolistas y encontró de que a través del fútbol se puede hacer muchas amistades. Ya también el propio presidente de la Conmebol, Juan Ángel Napunt, oficializó esta información y también se maneja un nombre como Hermanos por la Paz en relación a este partido, que aún no hay confirmación si va a ser con fines recaudatorios para poder cubrir lo que demandaría la presencia del Papa en Paraguay.